Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos y bienvenidos a este podcast dirigido por la Secretaría de Iglesia que tiene el propósito de estudiar esta guía para la Secretaría de Iglesia. No sé si ya viste este material, es un material muy importante porque este nos ayuda a poder trabajar la parte administrativa, técnica y misionera de la Secretaría. Obviamente que no solo está hecho para secretarios de iglesia, los ancianos, los pastores, los miembros de la iglesia deberíamos conocer a profundidad nuestros reglamentos y nuestros manuales. Y en esta oportunidad estoy con el pastor Javier y el pastor Gino y juntos estudiaremos los capítulos de esta guía. Tenemos 13 capítulos y pretendemos hacer un podcast por cada capítulo y hoy estamos empezando esta jornada con el capítulo número 1 que se titula Iglesia Adventista del Séptimo Día. Empezamos. El capítulo número 1 se titula Iglesia Adventista del Séptimo Día, en el cual repasaremos algunos de nuestros inicios como Iglesia Adventista. Y lo primero que deberíamos saber es por qué nos llamamos Iglesia Adventista del Séptimo Día y cómo este nombre nos representa. Pastor Gino, ¿por qué nos llamamos Iglesia Adventista del Séptimo Día? Bueno, es importante reconocer que cada institución que nosotros siempre miramos, observamos, tiene ideales, tiene principios. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día precisamente fue formado en base a principios, en base a un anhelo, en base a una fe. Y en el año 1860, el 1 de octubre, precisamente se establece el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día, colocando estos principios, nuestra fe, nuestro mensaje. Tendría que leer lo que Elena de White menciona en el libro Joya de los Testimonios. Dice, los rasgos peculiares y prominentes de su fe eran la observancia del séptimo día y la espera del aparecimiento de nuestro Señor en el cielo. No podríamos, ella menciona, no podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. Es extraordinario que Dios dirigió a nuestros hermanos pioneros, a nuestros pastores, precisamente para elegir un nombre que concuerde con nuestros distintivos principales de nuestra iglesia adventista, que es recordar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que habla acerca de la observancia del día sábado y que nosotros como cristianos, como pueblo adventista, esperamos la segunda venida de Cristo. Y podemos mencionar ahí, Pastor Farid, algo interesante, ¿no? Que el nombre no solamente lleva nuestro mensaje, nuestra creencia, nuestra fe, sino también nuestra misión, ¿no? Porque cuando nosotros leemos aquí en este capítulo, dice, tenemos el privilegio de pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y llevar adelante la predicación del Evangelio. Entonces, no solamente es nuestra identidad, nuestro mensaje, sino que es nuestra razón de ser, ¿no? La misión que tenemos de presentar el mensaje adventista y que Jesús volverá por segunda vez, ¿no? Muy bien, entonces adventista porque esperamos el advenimiento, la venida de Jesús, y del séptimo día porque es algo particular para nosotros, principal, que nos dan una identidad diferente en medio de tantas iglesias. Y qué bueno que nuestro nombre nos represente de esa manera. Ahora, conocemos, tal vez has escuchado un poco de la historia de nuestra iglesia, conocemos un poco, tal vez, Pastor Gino, podamos hacer un breve repaso, especialmente de esos primeros años, porque vi que el nombre fue elegido en 1860, pero la organización oficial es en el 63. ¿Cómo fueron esos periodos? Sí, precisamente el manual o en nuestra guía para secretarios de iglesia nos hace un repaso, un bosquejo de cómo se desarrolló esta etapa histórica. En el año 1840 se formó precisamente se estableció nuestras doctrinas en nuestra iglesia adventista. En la siguiente década
ya se establece de una manera más organizacional. En la década del año 1860, se muestra precisamente las visiones, la forma y el estilo de vida que debía llevar la Iglesia Adventista del Séptimo Día y cómo se iba a conducir a lo largo de los años, predicando la palabra de Dios. Esto me hace recordar también lo que ocurrió y por qué razón en el año 1860 eh, había la necesidad de poder establecer el nombre. En aquella época se enviaban misioneros a distintos lugares, se mandaba de repente a un predicador a otro estado dentro de Estados Unidos y ellos llegaban, se presentaban, pero no tenían un nombre, en nombre de quién llegaba. Entonces había una necesidad de poder presentarse y decir, yo soy miembro, yo soy pastor de iglesia tal. Y ellos no tenían uno. Necesitamos una identidad. Exacto, algo a quién represento. Y el pastor Jaime White menciona de que este niño, lo coloca en esa frase coloquial, ¿no? Hablando de la iglesia. Hablando de la iglesia, este niño ya está creciendo, ya creció y necesita un nombre, ¿no? Ujú. y es por eso que se os dirigido una reunión en Battle Creek, dirigido por el pastor José Bates, cerca de 19 personas reunidas, se establece la necesidad de poder tener un nombre, ¿no? Tenemos aquí el hermano, que era un hermano miembro de esta comisión, David Waite. Él sugiere el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y fue aceptado, fue votado en aquella reunión. Y es por eso que nuestra iglesia asume y tiene el nombre en ese instante, ¿no? Entonces, lo que empezó pequeño, con un movimiento pequeño, fue tomando fuerza. Y ya en el 60 se organizó oficialmente, digamos, la primera iglesia, ¿no? Como un conjunto. Ese mismo año elegimos el nombre. Ya había crecido un poco, Pastor Javier. Necesitamos identidad. Y no solo eso, lo lindo de esto es que la iniciativa que se tomó para poder colocar el nombre y para poder organizarnos partió de los miembros voluntarios, ¿no? Encontramos aquí el hermano Esdras Brackett, que fue el que mencionó que necesitábamos organizarnos. Como mencionó el pastor Gino, los predicadores salían, pero a nombre de quién iban, ¿no? Y entonces vemos el papel bajo la dirección, el liderazgo de los pastores, el rol de los miembros voluntarios para la organización y el nombre de nuestra iglesia. Teniendo en cuenta, Pastor Farí, de que el propósito de nuestros pioneros del movimiento millerita nunca fue organizarse como tal, ya que ellos esperaban de que Cristo viniera. Y al momento de pasar el año 1844 y Cristo no llegó, simplemente ellos siguieron estudiando la Biblia, siguieron reunidos en grupos, pero no pensaron de que este movimiento iba a tener tal repercusión, lo que ahora somos, ¿no? Y por esa razón la organización era necesaria, era inminente. Muy bien, muy interesante lo que dice Pastor, porque cuando sacamos 1844 de este momento, de este contexto, entenderíamos diferente, pero cuando colocamos 1844 y nos damos cuenta que la iglesia no estaba formándose para tener un nombre, sino para ya esperar el inminente llegada de Jesús, no eligieron. Y de hecho, cuando nosotros, de paso hago una mención, hemos grabado también todos los capítulos del manual de iglesia, así que si te interesa también puedes entrar a nuestras listas de reproducción en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube, donde están todos los capítulos del manual de iglesia. También repasamos allí de que al comienzo la iglesia no quería o no tenía intención de ser una organización, pero con el tiempo fue creciendo, tuvimos un nombre, pero además de eso también empezaron a suceder situaciones que necesitaban tener un lineamiento. ¿Cuál era la posición del grupo que se estaba formando? ¿Cuál era el camino? ¿Cuál era el proceso? Y gracias a esta necesidad también surge el manual de iglesia y esto va narrando un poco cómo nosotros como iglesia fuimos creciendo, dando nuestros primeros pasos. Y me gusta la frase que usó Jaime White, ¿no? Ya este niño ya creció y no tiene nombre. Y entonces allí elegimos. Tal vez, Pastor, podría detallarnos un poco más cuáles son los principales acontecimientos en estos primeros años. A raíz de la necesidad de poder organizarse,
también se estableció a la par también un sistema de procesos administrativos dentro de la iglesia y eso conllevó a unas decisiones y unos acontecimientos que la iglesia fue tomando. En el año 1860, nosotros ya sabemos, se organizó la primera iglesia. En ese mismo año se establece el nombre de nuestra iglesia adventista del séptimo día, marcando nuestros distintivos, nuestro mensaje, nuestra fe. En el año 1861 se menciona que se organizó la primera asociación en Michigan. En el año 1863 se organiza la primera reunión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial, ¿no? Es de la primera reunión de nuestros delegados en la Asociación General. En el año 1901 se organiza y se crean las uniones, el sistema que nosotros más adelante vamos a hablar acerca de eso, y en el año 1913 se crearon ya las divisiones, los anexos de la Asociación General de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Wow, esos primeros años fueron años donde me imagino que fueron tratando de encontrar la mejor manera de administrar la iglesia y seguramente Dios inspiró a Ellen White y a todos los que pertenecían a este movimiento que empezaba a crecer. Ahora, vamos a ver, nosotros ya nos empezamos a organizar como iglesia, pero necesitamos un sistema de organización y nuestro sistema de organización es peculiar. ¿Cuál es nuestro sistema de organización? Nuestro sistema de organización, la forma como se gobierna dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es representativa. Es la elección de los miembros eligiendo sus representantes en cada instancia que tengamos dentro de la iglesia, sea en la iglesia local, sea en el campo misionero, en la asociación o la misión, en las uniones y en nuestra iglesia a nivel mundial. Es representativo. Muy bien, Pastor Javier, ¿qué significa que yo como miembro voluntario me siento representado por un líder y así en los niveles? Así es, la guía para secretarios de iglesia dice, la forma de gobierno de la iglesia es representativa, la cual reconoce que la autoridad de la iglesia descansa en sus miembros y es expresada, dice, a través de los representantes debidamente escogidos en cada nivel de la organización, ¿no? Cuando nosotros vemos esto es que los miembros son representados por sus líderes y esa estructura hace que la iglesia sea sólida, ¿no? Para presentar el mensaje, para poder complementar su base teológica, ¿no? Yo quiero solo, pastor, aprovechar de destacar lo que dice el manual de iglesia en la página 30 hablando de esto. Dice, el sistema organizacional actual de la iglesia fue el resultado de una creciente comprensión teológica de la misión de la iglesia, del crecimiento de la feligresía y de la diseminación geográfica de la iglesia. Es decir, conforme la iglesia va creciendo, necesita tener representación en diferentes lugares, ¿no? Y eso hace que la iglesia pueda cumplir la misión también. Pastor Farí, y esa representación está estipulada administrativamente. Cada instancia, por ejemplo, una misión, tiene que establecer esa representación en base a un reglamento interno. Igual manera las asociaciones. Entonces, eso hace que nuestro proceso de poder tener representación es más acorde y más ordenado. Yo me siento contento de eso, porque al momento de revisar que tengo el manual de la iglesia y cómo poder realizar el proceso, cómo poder tomar la elección, cómo se realiza, cuántos son las personas que participan en una comisión de nombramientos, cómo poder realizar este proceso, está establecido dentro de un reglamento interno de que cada iglesia en representación en su congreso aprueba. Y realmente es algo extraordinario que me conmueve, porque es Dios quien dirige nuestra iglesia, ¿no? Interesante. Entonces, por ejemplo, si vamos a llegar al congreso de un campo, ¿cómo un miembro local se siente representado? Bueno, recibe la convocatoria de parte del campo, el campo les solicita a ellos tener un representante de la iglesia local, porque todos los congresos de los campos tienen un representante por iglesia organizada, y entonces todos nosotros proponemos y votamos un representante dentro del congreso. El congreso es la unión de todos los representantes de las iglesias locales y también del grupo de servidores de la iglesia, y ellos en su conjunto, y como dice el pastor Gino, a través de los reglamentos internos que manejamos dentro de la iglesia, componen una comisión organizadora, luego una comisión de nombramientos,
que son representantes del mismo Congreso y ellos eligen a sus líderes. Luego esos líderes pertenecen a otras comisiones y así en los niveles. Quiere decir que hasta incluso el nombramiento del presidente de la iglesia del séptimo día para el mundo, el presidente de la Asociación General, empieza desde el miembro voluntario que es representante y así nosotros vamos eligiendo nuestros líderes y tomando las decisiones. Quizás hay algún hermano que asista al Congreso, que es delegado representando a su iglesia local, y diga, levante su mano y diga, yo no estoy aprobando la forma como se está eligiendo. Y no, ese hermano no podría decir nada. ¿Por qué? Porque previamente, antes de asistir al Congreso, aquella persona recibió el reglamento interno, recibió cuál es el proceso de cómo se va a elegir, cómo se va a llevar a cabo el Congreso. Y ese hermano, como por el deber de ese hermano, la responsabilidad es leer ese reglamento interno. Y realmente eso es lo extraordinario de esta representación que tenemos, la forma como nos organizamos y cómo se gobierna la iglesia. Es extraordinario porque ayuda bastante a que nuestros hermanos puedan seguir adelante, ¿no? Y puedan sentir la confianza de que Dios dirige la iglesia. Muy bien, gracias a Dios, dice cuando nosotros ponemos en Google cuál es la iglesia más organizada del mundo, y el primer resultado es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y gracias porque a través de nuestros congresos, a través de nuestras reuniones, vamos nosotros cuidando nuestros procesos, estableciendo procesos adecuados. Ahora, hemos hablado de cómo se organiza la iglesia, cuál es el proceso o el sistema de organización, pero ahora vamos a entrar un poco más a cuál es nuestro esquema, nuestro bosquejo de organización denominacional. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué significa una unión de iglesias? ¿Qué es la asociación general? ¿Qué es la división? ¿Cuáles son esos niveles? Pastorino, por favor, explíquenos un poco más. Sí, nuestra iglesia, en el bosquejo organizacional que nosotros tenemos, tiene 5 instancias. La primera es la iglesia local. La iglesia local es el grupo de miembros de una localidad específica. Aquellas personas, esa iglesia que se organiza, esa potestad o esa autoridad es delegada por el Congreso del campo. Es votado allí y es recibido aquella iglesia para que pueda ya ser establecida y reconocida delante de todos los miembros de aquella organización. El segundo punto vendría a ser la asociación o misión del campo local. Es el conjunto de iglesias locales de un lugar, de una geografía específica, y a la vez también aquellas personas se le otorga esa autoridad la junta directiva de nuestra división sudamericana, en la cual es recibida dentro del estatus de asociación o campo o misión, y subsecuentemente es recibido precisamente por la asociación o misión en un congreso de la Unión, ¿no? Ok, entonces, tenemos iglesia local, que es la unión de miembros. Ujú. Ellos conforman una iglesia. El conjunto de iglesias forman una asociación, una misión, que normalmente llamamos a los dos como campo local. Exacto. ¿Cuál es el siguiente nivel? Después de organizar las misiones o el conjunto de misiones y asociaciones, ellos se conforman en una unión, Ujú. ¿verdad? Solo que hay dos tipos de unión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está marcada. Primero, pastor, vamos a hablar acerca de lo que seguiría. El conjunto de asociaciones, el conjunto de misiones, tiene precisamente en la unión de ellos se establece una unión asociación o una unión misión, que es aprobado precisamente por la Asociación General, por nuestra Iglesia Adventista a nivel mundial. Pero también existe otro punto especial, ¿no? Que es la unión de iglesias. Se establece cuando en la zona geográfica es necesario que pueda tener una unión, una organización, la presencia de la iglesia adventista a nivel del país. Y eso ocurre aquí en nuestra división sudamericana, ¿no? En la Unión Paraguaya, ¿no? Unión Paraguaya, la Unión Uruguaya. Ajá. Como su geografía es un poco más pequeña, ellos no tienen el tamaño como para hacer una unión regular, digamos.
pero son un país y necesita ese país ser representado en las juntas directivas del siguiente nivel, que sería la división, que es una rama de la Asociación General. Pero como al no ser una unión, no tendría una representación tan directa, por eso la iglesia creó un nuevo concepto que se llama unión de iglesias, que sería la unión de varias iglesias, pero que no se conforman en un campo como normalmente sería, sino se convierte en una unión de iglesias con el propósito, otra vez, queridos hermanos, de encontrar representatividad de todas las regiones geográficas de nuestra iglesia o del campo de Así nuestro es. territorio. Y posterior a ello tenemos nuestra oración general, que es precisamente la unión de todos los, de toda la iglesia, es la expresión de la iglesia adventista del séptimo día a nivel mundial. La membresía, precisamente, es una membresía constituyente y está definida precisamente por sus estatutos, por la constitución de esta misma iglesia, ¿no? Yo quisiera resaltar lo que menciona aquí eh, el libro de Joya de los Testimonios, ¿no? De Elena de White dice, cada miembro de iglesia tiene voz para elegir los dirigentes de ella. La iglesia elige a los dirigentes de las asociaciones locales. Los delegados elegidos por las asociaciones locales eligen a las uniones y los delegados elegidos por las uniones eligen a los dirigentes de la asociación general. Esta parte precisamente encaja claramente de la forma como nuestra iglesia se gobierna. Es una representatividad y está establecido bajo los estatutos internos de cada campo, que es aprobado por la misma iglesia, y realmente esto hace que todo silvane de una manera extraordinaria. Muy bien. Y vale resaltar, pastor, que en esa representatividad, en la estructura que tiene la iglesia, hay también una responsabilidad de cada representante, ¿no? Porque no es que, bueno, yo voy como el representante de mi campo y quiero hacer prevalecer mi manera de pensar, ¿no? No, él tiene que pensar que está representando a la iglesia en su conjunto y así en cada nivel, ¿no? De manera que bajo la dirección del Espíritu Santo las cosas se dan de una manera que edifica la iglesia en el cumplimiento de la misión también, ¿no? Interesante, porque el reglamento interno, cuando se vota en los congresos, siempre dice, bueno, usted viene representando a su iglesia, pero una vez que se establece el congreso, dejamos de representar una iglesia y nos convertimos en representantes de la iglesia en su conjunto, como un solo cuerpo. Uno no va a un congreso para decir, en mi iglesia falta esto, en mi iglesia falta el otro. No, no, uno no debe solo mirar sus propias necesidades, sino las necesidades de la iglesia en su conjunto. Bueno, entonces tenemos iglesia local, las iglesias conforman misiones o asociaciones, dependiendo de la capacidad de autosostenimiento. Luego tenemos también las uniones, que son el conjunto de ellas. Tenemos dos tipos de uniones, las uniones regulares, y luego tenemos también las uniones de iglesias. Este conjunto de uniones forman la asociación general divididas en sus divisiones. Muy bien. Ahora, después de toda esa estructura, empezamos en la iglesia local, vamos escalando. ¿Cuál sería entonces la máxima autoridad dentro de la iglesia adventista del séptimo día? Y esto, pastor, vendría a ser algo extraordinario, ¿no? Tanta diversidad de culturas, tanta diversidad de pensamientos. Sin embargo, nosotros tenemos en claro que la reunión de los delegados de un congreso, de un congreso a nivel mundial de nuestra iglesia, es precisamente donde se asienta la máxima autoridad de nuestra iglesia. Es la máxima instancia que tenemos y también en su junta directiva de la Asociación General de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y Elena de White menciona aquí, ¿no? En la iglesia hoy, dice, el manual de la iglesia en la página 32 dice, ¿no? En la iglesia hoy, dice, la Asociación General al sesionar un congreso, y su junta directiva en los intervalos entre congresos es la más alta unidad organizacional en la administración de la obra mundial de la iglesia. Y esto hace ver de que nuestra iglesia está unida bajo esos estatutos y sobre todo bajo la dirección del Espíritu Santo. Muy bien. Y vale decir que al reconocer esto, todas las instituciones que vienen por debajo de la acción general, dice aquí la guía, reconocerán al Congreso de la Asociación y a la Junta Directiva de la Asociación General entre Congresos
como la autoridad eclesiástica suprema después de Dios entre los adventistas del séptimo día. Quiere decir que nosotros no somos, el hecho de que estemos constituidos como campo, unión, o división, no es que somos independientes, sino que nos alineamos a las decisiones que salen en la expresión de la Junta Directiva del Congreso de la Acción General, ¿no? Nosotros vivimos en un contexto donde la unión la unidad es un desafío, ¿no? No solo en la iglesia, si uno solamente tiene que abrir los ojos, mirar la política, cómo es tan difícil como país estar unidos. Ahora imagínese el desafío de ser una iglesia unida, pero no solo de una región pequeña, sino de un mundo entero. Realmente es un gran desafío, por eso nuestra iglesia, cuando uno ve el Congreso Mundial, donde están todos los representantes de la iglesia en todos los confines de la tierra, uno se emociona, ¿no? Yo he sido parte de algunos congresos de la iglesia y si usted tiene alguna vez la oportunidad de asistir a alguno de ellos, estamos próximos a tener uno el próximo año en julio en San Luis. Uno ve, por ejemplo, personas de África, de Japón, ve personas mejor dicho, tal vez de Asia, ropas diferentes, rostros diferentes, todos tan diferentes, pero cuando nos sentamos todos y empieza a sonar el piano para algún himno, todos cantamos el mismo himno en diferentes idiomas. Somos tan diferentes, pero es Dios quien nos mantiene unidos a través de nuestro sistema organizacional, a través del Espíritu Santo sobre todo, y eso hace que podamos, a pesar de ser tan diferentes, estar unidos en un mismo propósito. Estamos a puertas de un Congreso Mundial, Pastor Lleno. Sí, sí. Y quería resaltar un punto, ¿no? Y si hubiera divergencias, si hubiera alguna situación, porque eso va a ocurrir, somos seres humanos, los que Dios delegó precisamente para que administren la iglesia, somos nosotros, y siempre va a haber pensamientos diferentes. En medio de esas situaciones, la forma como la iglesia establece de cómo poder resolver esas divergencias, precisamente establece de que si no hay forma de repente de poder dar solución, existen las instancias superiores, las cuales nosotros hemos ido mencionando, ¿no? En la anterior pregunta. Tenemos ese bosquejo organizacional que nos ayuda, nos da ese soporte en base a la experiencia del liderazgo de nuestros pastores, para poder dar solución y dar lo mejor precisamente para que la iglesia no se divida, para que la iglesia no se desvíe de esa unidad del mensaje que tenemos, que al final es predicar la palabra de Dios. Y quizás, pastor, ahí reforzando esto, ¿no? Cuando la iglesia se reúne, ya sea en un congreso, en estas reuniones tan importantes, aquí destaca algo, el libro Joya de los Testimonios, dice, nunca debe un obrero tener por virtud el persistir en una actitud independiente contra la decisión del cuerpo general, ¿no? Es decir, la humildad en aceptar las decisiones que la iglesia toma en consenso y en espíritu de oración, bajo la dirección del Espíritu Santo, es la que nosotros debemos seguir, ¿no? Creo que con esa actitud es que la iglesia es hoy por hoy la estructura más sólida, ¿no? Y lo encontramos en las redes y todo, ¿no? Pero eso debería siempre llevarnos a mantener esa actitud en todas las reuniones y en todos los niveles, ¿no? En la junta de iglesia, en una congregación, en una iglesia local, en un campo o asociación, en una unión, y así en todo, ¿no? Pastor Farid, me ha tocado estar presente en varias elecciones, ¿no? No solamente iglesia local, sino también en los campos, y ahí en ese instante uno escucha, pero pastor, ya todo está ya preparado, ¿no? Todo está listo, ¿no? Hay personas que tienen un tipo de pensamiento, otros que se reúnen de repente en grupos, y esta es la cita que el pastor Javier ha leído, nos deja en claro de que toda persona que asiste al congreso, que es autoridad, que es delegado representando su iglesia local en un congreso, tiene que ir precisamente con su mente clara en que tenemos un propósito como iglesia y no tenemos por qué desviarnos de ello. Y cuando la iglesia en un congreso elige, vota, también es mi representación ahí. Yo tengo que ir a la par con esta decisión que la iglesia está tomando. Muy bien, un día un maestro nos enseñó lo siguiente. Hay dos palabras para describir esto: unidad y unicidad.
Unicidad es cuando todos no dejamos de pensar individualmente y vamos juntitos como soldados a la guerra. Unidad es diferente. Hay unidad en medio incluso de discrepancias. Yo puedo discrepar de las decisiones que se toma, yo puedo incluso no estar de acuerdo de algunas decisiones y cuando tomamos votos preguntamos, ¿cuándo están a favor? Levantan la mano. ¿Cuándo están en contra? Y si estás en contra, tenemos el derecho y el deber de levantar la mano. El problema es que cuando se toma una decisión, la decisión es del cuerpo y el cuerpo en este caso, en el nivel más alto, es la decisión de la Iglesia Mundial y aunque no sea de nuestro agrado la decisión, debemos respetar porque nosotros pertenecemos a un cuerpo, unidad y unicidad. Gracias por acompañarnos en el estudio de este primer capítulo, un capítulo que parece simple pero a la vez es muy profundo. Te invitamos a seguir mirando cada uno de los capítulos de este podcast que acompañará cada uno de los capítulos también de nuestra guía para Secretaría de Iglesia, así que te esperamos en el siguiente.